Padre Rico, Padre Pobre es sin dudarlo un libro de referencia si de educación financiera hablamos. El autor nos muestra muy gráficamente la forma en la que piensan los ricos y los pobres, pero más allá de mostrarnos una simple comparación de pensamientos, nos marca los lineamientos para poder alcanzar la riqueza. En las primeras lecciones aprendemos cómo funciona la vida de muchas personas hoy en día. Incluso en algún momento de nuestras vidas ya estuvimos atrapados en ese ciclo. Estudian, se esfuerzan para alcanzar excelentes notas con la única ambición de conseguir un puesto bien pagado. Reciben su salario más o menos alto para el tipo de vida que llevan y es aquí donde empieza su camino a la carrera de la rata. En lugar de ahorrar para después invertir, buscan la manera de gastarlo o hacerse compromisos de pago. Y nunca jamás les alcanza el salario. Crean un patrón alrededor del dinero que se basa en gastar si sobra y prestar si hace falta. Bajo esos dos padrones rige su vida. Y así quedan atrapados, trabajando todos los días por un salario. Nos muestra también las formas de pensar que los asalariados, soñando con buscar un mejor puesto, un trabajo mejor, y luego al no poder conseguirlo se victimizan y culpan a todos menos a ellos mismos. En esta parte nos muestra sutilmente algunas actitudes que van marcando la diferencia entre ricos y pobres. Muchos vemos la educación financiera desde el punto de vista muy superficial y nos enfocamos en decir no gastes, ahorrar e invierte. Pero para tener una verdadera educación financiera debemos aumentar nuestra inteligencia financiera. Para poder alcanzar la riqueza tenemos que tener ciertas actitudes. La primera, y que es la base de todo, es la forma que afrontamos el miedo. Las personas ricas enfrentan sus miedos, los pobres intentan huir de ellos, pero siempre terminan siendo alcanzados por el propio miedo. Por ello y por eso el pensamiento de la mayoría es buscar un trabajo seguro, porque tienen tanto miedo que no evalúan situaciones, no buscan formas creativas de generar riqueza y ni siquiera lo intentan. El miedo los paralizó y es ahí donde vienen las excusas que posteriormente llevan a victimizarnos, porque esa es la excusa perfecta para no hacer nada. Nos enseña sobre el control de nuestras emociones y cómo son una parte importante para determinar nuestro camino y así tomar decisiones basadas en un pensamiento racional y no en emociones. La mayoría toma decisiones basadas en emociones, por eso busca un empleo seguro y son movidos por la codicia. Están tan cerrados en solo conseguir dinero que dejan pasar grandes oportunidades de riqueza. Y este es un error muy común hoy en día. Vivimos enfrascados en nuestros problemas, en un mundo que, aunque la vida nos asentara, por decirlo de una manera, una bolsa de dinero en nuestra cara, no seríamos capaces de verla. El autor nos explica la importancia de la inteligencia financiera y es que lo difícil no es conseguir dinero, lo difícil es conservarlo. Nos muestra algunos ejemplos de celebridades y empresas que han logrado tener mucho dinero, pero debido a la falta de inteligencia financiera terminaron perdiéndolo todo. Y nos revela también un gran secreto para ser rico. Las personas, cuando tienen problemas económicos, rápidamente piensan en ser ricos para solucionar su problema. Pero el problema no es el dinero, es la forma en que lo administramos. Por eso las personas que ganan la lotería terminan quedando en la ruina. Enfocamos mal nuestros problemas, el dinero nunca es y será el problema. Y aunque te regalen $1.000.000, en vez de solucionar tus problemas, solo los agrandamos. El problema
real es la manera con la que administramos. Como dice Robert, el propio autor, no se puede construir un Empire State con cimientos para una casa. Tarde o temprano todo colapsaría y sería una gran tragedia. Lo básico que debemos aprender es que en la vida hay dos tipos de cuentas, activos y pasivos. Los activos generan dinero y los pasivos solo generan gastos. Los ricos se llenan de activos y los pobres de pasivos. Uno pensaría que si esa es la fórmula, ¿por qué hay tantas personas pobres y cuántas ricas? La respuesta es simple: no saben manejar sus emociones o sus miedos. Ejemplo sencillo: la mayoría busca impresionar con un buen auto. Tanto un auto lujoso como uno austero cumplen la misma función. La diferencia radica en las emociones que nos genera. En un lujoso te sientes poderoso y rico, aunque en la realidad sea que el pago del auto sí te deje en quiebra. Si manejas tus emociones, comprarás un auto austero más sencillo, sin que te preocupes si tus colegas o tus socios piensan que tu situación económica no es la mejor. Por ello, el autor expone que los ricos se llenan de activos, los cuales a la larga les permitirá adquirir lujos sin que eso implique una deuda, y los pobres se llenan de pasivos con el único propósito de demostrar el estatus social. Avanzamos en algunos capítulos y otra vez nos hace mención de cómo el miedo se hace a las personas jueguen a la segura y no se arriesguen para conseguir lo que desean. El autor nos abre los ojos al explicarnos que para crear riqueza no necesitamos de dinero, sino la habilidad de identificar las oportunidades. Por ello enfatiza que los ricos inventan el dinero. Nos invita a expandir nuestros horizontes con ayuda de nuestra inteligencia financiera, que nos quitemos como muchos tabús respecto a la forma en la que vemos el dinero. Y la idea de que para conseguir dinero solo hay dos opciones: ahorrarlo o pedir prestado. Nos invita a ser creativos e imaginativos. De esta forma podemos crear dinero. Otro enfoque que analizamos es la realidad de que la mayoría de las personas consiguen un trabajo o empleo solo para obtener un sueldo y nunca por aprenderlo. Nos explica que a través de los trabajos podemos desarrollar habilidades como las ventas, disciplina, aprender de marketing, etc. Un trabajo nunca debe ser considerado solo el factor económico, sino que debemos enfocarnos en las enseñanzas que nos dejará. Al momento de solicitar un trabajo, debemos hacerlo con un enfoque de que puliremos nuestras habilidades menos desarrolladas. Ejemplo, si les tenemos miedo a las ventas, buscar un trabajo de vendedor para así desarrollar esta habilidad, por ejemplo. Y la gran pregunta que nos deja esta obra, ¿sí? ¿Cuáles son las 7 lecciones de Padre Rico y Padre Pobre? Si adoptamos estos principios y los aplicamos en nuestra vida diaria, podemos trazar un camino hacia la libertad financiera. Padre Rico y Padre Pobre es un libro que ha transformado la forma de millones de personas que perciben la creación de riqueza y educación financiera. Las 7 puntos, ¿sí?, es la importancia, y como primer punto podemos afirmar que es la importancia de la educación financiera, la cual gira en torno a la necesidad de adquirir una sólida educación financiera. El autor enfatiza que el conocimiento sobre cómo manejar el dinero es básico para construir riqueza. La educación financiera va más allá de simplemente ganar dinero, se trata de aprender a hacer que el dinero trabaje para ti. Como segundo punto,
es entender la diferencia entre activos y pasivos. Una de las distinciones más importantes que el autor hace en su libro es entre activos y pasivos. Los activos son aquellos que ponen el dinero en nuestros bolsillos, como inversiones, propiedades de alquiler o negocios que generan ingresos pasivos. Los pasivos, por otro lado, son aquellos que sacan el dinero de nuestros bolsillos, como la hipoteca de tu casa o las deudas de tarjeta de crédito. Comprender y aplicar esta distinción es clave para la acumulación de riqueza. Como tercer punto, la importancia de ingresos pasivos. El autor aboga por la creación de fuentes de ingresos pasivos como una vía hacia la libertad financiera. Los ingresos pasivos, a diferencia de los ingresos activos, como un salario, no requieren de tu tiempo y esfuerzo continuo para mantenerse. Invertir en bienes, raíces, acciones o iniciar un negocio son formas de generar ingresos pasivos. Como cuarto punto tenemos la mentalidad de invertir en lugar de ahorrar. En lugar de simplemente ahorrar dinero, el autor aconseja invertirlos en activos que generen rendimientos. El objetivo es hacer crecer nuestro patrimonio y crear fuentes de ingresos adicionales. Y la inversión inteligente es la habilidad especial para alcanzar la independencia financiera. Quinto punto, tenemos un punto interesante que es la importancia del espíritu empresarial. El autor destaca la importancia de adoptar una mentalidad empresarial. Ser dueño de un negocio ofrece la oportunidad de generar riqueza y brinda control sobre los ingresos de nuestro futuro financiero. Sexto punto, podemos afirmar que es importante aprender a tomar riesgos calculados. La aversión al riesgo puede ser un obstáculo importante para la creación de la riqueza, por lo que el autor anima a salir de la zona de confort y tomar riesgos calculados, especialmente en lo que respecta a las inversiones y negocios. Y finalmente, la importancia de la perseverancia y la autoeducación. Justamente es el punto que podemos concluir, en donde el autor subraya la importancia de la perseverancia y la continua autoeducación. El camino hacia la libertad financiera está lleno de desafíos y contratiempos, pero con determinación y un compromiso con el aprendizaje es posible alcanzar el éxito financiero y económico. Así es como Padre Rico, Padre Pobre ofrece lecciones atemporales sobre la construcción de la riqueza de la educación financiera. Si adoptamos estos principios y los aplicamos en nuestra vida diaria, podemos trazar un camino hacia la libertad financiera y seguridad económica. Y para finalizar, en las últimas lecciones nos explica la importancia de superar el miedo, el cinismo, la pereza, los malos hábitos y la arrogancia. Y nos da consejos para poder superarlos, ya que es muy explícito de que si no logramos superarlo, jamás podremos ser ricos o bien sucedidos. Para concluir, nos da también una serie de consejos que van enfocados tanto en forma de pensar y actuar, que hará una diferencia revolucionaria en nuestras vidas. Uno de estos consejos es la capacidad que tenemos para escoger lo que deseamos para nuestra vida o la forma en la que utilizamos el dinero. Nuestra vida no está en función de las circunstancias, es a la inversa. Nosotros creamos las circunstancias.